El amor puede llegar a cambiar a las personas y a cegarnos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. En mis años de soledad, me había sentido tan bien después de pasarla mal con el papá de mi hija Jimena. Sufrí mucho con el divorcio, pues no voy a negar que amaba profundamente a Alonso. Él era el amor de mi vida y fue mi primer novio. Sin embargo, tuve que aceptar mi fracaso matrimonial y sin detenerlo, dejé que se fuera con esa otra mujer de quien se había enamorado. De esa relación tuve a mi hija, que ahora tiene 14 años. Cuando Alonso se fue, logré superarme como profesionista, ya que no trabajaba, pues este me mantenía. Sin embargo, me vi en la necesidad de buscar un trabajo para poder pagar mis propios gastos, porque en la demanda de divorcio solo se estableció una cuota para la pensión. En ese tiempo, Jimena tenía 11 años. No tuve problemas con ella para hacerle comprender que su padre ya no iba a vivir con nosotras. Afortunadamente, la suerte estuvo de mi lado. Después de comenzar a trabajar en una tienda de esas comerciales, gracias a mi gran amiga Juliana, pude irme desarrollando profesionalmente. Al principio comencé como cajera. Después, poco a poco con mi esfuerzo, preparación y constancia, logré obtener el puesto más grande, que era el de gerente. Hasta ahí sentí que mi vida iba de maravilla, pues estaba ganando muy bien, y pronto pude ir pagando un terreno donde construí mi casa. En un año, esto estuvo terminada, lista para que mi hija disfrutara de su propio espacio. La casa era grande, y me gustaba porque todo eso lo había conseguido con mis propios esfuerzos, sin esperar nada de nadie. En esos momentos, yo había cumplido mis 40 años. Mi amiga siempre me animaba para conseguir otra pareja, pero yo la verdad ya me sentía muy vieja para esas cosas. Entonces decidí enfocarme a mi desarrollo profesional, el cual poco a poco fue dando los frutos correspondientes. Comencé a ganar mejor salario y por ese motivo logré juntar un capital en el banco que me servía para vivir modestamente. Mi hija iba en los mejores colegios privados. Le daba todo lo que necesitaba. Ella lo merecía por ser la luz de mis ojos, y no me costaba nada complacerla. Jimena se acostumbró a la buena vida, porque también nos íbamos de viaje a distintos lugares del país, pues amaba compartir mis éxitos con ella, quien era mi única familia. Tenía todo en la vida, una hija y una buena posición económica, pero ya no volvía a creer ni a saber nada del amor. Después de cumplir los 40 años, decidí comenzar a pensar en mi propio negocio, pues tarde o temprano dejaría de trabajar en esa sucursal, pero honestamente no tenía idea por dónde empezar. Sin embargo, al ver toda mi casa, descubrí que aún había pequeños acabados que realizar, como cambiar algunos detalles de la cocina, los cuales no me habían gustado. Antes de comenzar un emprendimiento, decidí seguir transformando mi casa, comenzando por la cocina. Había detalles que no me convencieron cuando ésta se construyó. Por ese motivo, contraté a un albañil, el cual me recomendó un vecino. Este es muy bueno, verá cómo queda encantada con su trabajo. El vecino me pasó el contacto del albañil. Le mandé un mensaje y este me respondió de inmediato, quedando muy formal de presentarse al día siguiente a mi casa. Cuando lo vi en la puerta, no podía creer que fuera un hombre demasiado apuesto. Me gustó desde el primer momento en que lo vi, y creo que no le era indiferente, porque me respondió con la mirada. Sin embargo, se miraba mucho más joven que yo. Ese día me puse muy nerviosa, y honestamente ni pude poner atención a lo que me estaba explicando acerca del presupuesto y esas cosas, pues nunca me había pasado una cosa así.
me paralicé con la presencia del albañil, porque me hizo sentir cosas con su presencia. Pues como les dije, se miraba bien parecido, y sobre todo con buen cuerpo, porque era alto, como de 1,80. Después de escuchar el presupuesto, le dije que aceptaba su trabajo. Apenas si me salían las palabras. En realidad, yo parecía un adolescente de mi época de secundaria, pero esa sensación me gustó, me agradó mucho. Al día siguiente, el albañil se presentó en mi casa. Traía ropa de trabajo, pero aún así no pude dejar de mirarlo. En uno de esos momentos, me atreví a preguntarle algunos datos personales, y sin pensarlo, terminamos en una pequeña charla de 1 hora. Aproveché que ese día tenía descanso, y mi hija se había ido con su papá el fin de semana. «Pues me llamo Genaro, señora», dijo él, y después de escucharlo hablar, supe que tenía 30 años, era soltero y sin compromiso. Desde luego se notaba mucho más joven que yo, pero eso no me impidió sentirme atraída por él, como jamás en la vida me había sucedido con ningún otro hombre. A partir de esos momentos, disfrutaba de la presencia del albañil. Recuerdo que en esos momentos tenía 2 semanas de vacaciones, pues la empresa me había permitido por mi alto desempeño. En esos días estuve en casa cuando llegaba el albañil, y pues yo aprovechaba para verme más guapa que nunca. Me gustaba vestir casual para verme mucho más joven, y aunque ya tenía por ahí algunas arrugas en el rostro, yo seguía siendo una mujer atractiva. El albañil respondía a mis miradas. Cuando lo veía pasar de un lado a otro, siempre me quedaba mirando, y al coquetearle, éste respondía a mis encantos. Así pasaron los días. Yo me sentía como una adolescente, o más bien como una quinceañera. Tenía una nueva ilusión con ese hombre, y aunque sabía perfectamente que no estaba a mi nivel, eso nunca me importó. Pasaron los días, y Genaro seguía realizando su trabajo. Por la tarde lo invitaba a comer de lo que cocinaba, o a veces encargaba comida en un negocio cerca. Como mi hija iba a la secundaria por la tarde, pues ese tiempo lo pasaba sola con el albañil, y poco a poco se fue convirtiendo en mi mejor compañía. Sin embargo, quiero aclarar que era muy eficiente y creativo en su trabajo, pues me había diseñado una cocina preciosa, y hasta todas mis amigas quedaron encantadas con ese trabajo. Pero esa es otra historia. Tiempo después, mi hija tenía un viaje pendiente con su papá. Él ya estaba viviendo con su nueva esposa, la mujer por quien me había abandonado, pero ya no le tenía nada de rencor, pues esa fue su decisión. Jimena estaba muy entusiasmada. Por ese motivo, no pude negarme a darle el permiso, y cuando llegó el día, su padre vino por ella. Mi hija iba a estar fuera por una larga semana. En ese tiempo me iba a quedar sola, pero con la presencia del albañil ya no tenía esa sensación. Más bien me sentía feliz por tener el tiempo de platicar más libremente con él, y así fue. De esa manera fui conociendo a un hombre interesante. Genaro, aparte de guapo, tenía grandes aspiraciones, pues su deseo por salir adelante y tener su propio patrimonio hablaba muy bien de él. Recuerdo que en esa semana, cuando llegó el sábado, yo me encontraba viendo televisión, cuando miré que ya se iba a casa. De repente se acercó para preguntarme si podía quedarse un rato para acompañarme. Su perfume olía muy rico, ya que le daba permiso de bañarse en el baño que se encontraba afuera de la casa. En ese momento le dije que se sentara conmigo. Tenía botanas y una botella de tequila, la cual comenzamos a beber hasta terminarla. Yo me sentía algo mareada, pero pues ya entre tragos y más tragos,
Genaro se fue acercando a mí, y sin pensarlo mucho, ni mucho menos planearlo, pasó eso que tenía que pasar entre los dos. Esa tarde me entregué a Genaro, y él supo hacerme el amor como ningún hombre lo había hecho. Las cosas que yo sentí fueron únicas. Era como si hubiese vuelto a nacer. Así me sentía, como una mujer rejuvenecida. Entonces, después de esa noche, las cosas ya no eran igual, y Genaro me propuso que fuéramos pareja. Al decirle a mi hija, ella en un principio se alegró por mí, porque deseaba que yo fuera feliz, tal y como lo era su padre con esa mujer. Por ese motivo, pensaba que quizás la vida me estaba haciendo un gran regalo por todo aquello que un día había sufrido con Alonso. Los días pasaron y mi relación siguió su curso. Cumplimos entonces 2 meses de salir y tener sexo. En esos momentos, Genaro me propuso vivir juntos, porque bueno, ya no estábamos para un romance como los adolescentes, porque ambos ya éramos adultos, y yo mucho más, ya pasaba de mis 40 años. Con mucha emoción le dije que sí, aunque mi hija no estaba muy de acuerdo, pues ella no deseaba que metiera una persona ajena a nuestra casa. Ella ya se había acostumbrado a la privacidad de las dos, y como el espacio era amplio, decía que se iba a sentir incómoda. No obstante, hablé con ella, explicándole que yo tenía derecho a tener una pareja como su papá. Por ese motivo, Jimena terminó aceptando mi compromiso con Genaro de vivir juntos como una pareja. Pero lo que pensé que sería un sueño, poco a poco se fue convirtiendo en algo que se me salió de las manos y ya no pude controlar. Pues Genaro comenzó a comportarse muy diferente conmigo. Como les dije en un principio, yo tenía un excelente puesto laboral y ganaba bien para consentirme y darme mis lujos. Pero cuando acepté vivir con Genaro, este me dijo que como el hombre que iba a ser de la casa, se iba a hacer cargo de todos los gastos míos y de mi hija. Eso incluía, en primer lugar, irnos a vivir a su casa. No era por menospreciarle el ofrecimiento, pero su casa aún no estaba terminada y era demasiado pequeña en comparación a la mía. Solo tenía 2 cuartos sin puerta y el baño tampoco contaba con una regadera. Yo lo amaba mucho, pero Genaro insistió en que no iba a sentirse humillado por mí. Si yo deseaba estar con él, iba a ser bajo todas sus condiciones, y al estar muy enamorada, acepté. El problema fue mi hija. Ella no quería dejar la casa. Decía que ya estaba acostumbrada a su espacio. Sin embargo, Genaro también me puso la condición de que yo debía dejar de trabajar, porque él sería a cargo de nuestros gastos, míos y de mi hija. Eso iba a implicar cambiar a Jimena de escuela, ya que mi hija solo había asistido a colegios caros de paga, pero Genaro claramente me dijo que no le alcanzaba para pagar las colegiaturas. También no podía seguir con mi vida modesta, donde había viajes y compras en tiendas departamentales, como la que yo manejaba al ser gerente principal. Mi amiga no podía creer mi decisión. ¿Cómo es posible que renuncies a toda tu vida?, ella me preguntó, algo indignada. Y aunque sabía que no lo iba a entender, para mí lo más importante era el amor de Genaro, pues yo estaba muy enamorada de él. Mi amiga, de nombre Viviana, pues tuvo que ir aceptando mis decisiones, al igual que mi hija. Pero ella no estaba de acuerdo en dejar la vida cómoda que yo le había dado. Pero no teníamos de otra. Pronto iba a renunciar a mi trabajo, porque necesitaba encargarme de la casa de Genaro como su ahora esposa. Nadie entendía que yo me sentía plena y feliz. Las cosas materiales en sí no me importaban en absoluto, porque iba a tener lo que tanto yo merecía, el amor.
Días después, Genaro venía más seguido a la casa. Me dijo que tenía que irla desocupando, es decir, vender mis cosas porque no las iba a necesitar. Ya te dije que yo me voy a ocupar de ustedes dos, como el hombre de la casa que voy a ser. Al principio no estaba de acuerdo, pero él insistió, diciendo que por ningún motivo iba a ser un mantenido. No quise humillarlo porque lo quería muchísimo. Entonces solo intenté cumplir con cada uno de sus deseos. E incluso discutí con mi hija, porque ella no quería dejar su colegio. Aunque le hice ver que ahora íbamos a tener una familia, y eso era lo más importante. Ella no estaba de acuerdo de cambiar nuestro estilo de vida por Genaro. En esos momentos me encontraba entre la espada y la pared. Por un lado se encontraba mi adorada hija, quien no deseaba cambiar su vida, pero por el otro, el amor que tanto me hacía falta, y desde que me separé de Alonso jamás volví a sentir. Me acuerdo de que en ese momento, mi amiga había tenido que irse de viaje, pues como era de Sonora, su padre había caído enfermo. Solo pude charlar las primeras veces con ella, pero de lo demás no se enteró para poder aconsejarme. No obstante, mi decisión ya estaba tomada, y deseaba estar por sobre todas las cosas con Genaro. Si no le daba la razón, era capaz de dejarme, y en ningún otro lado iba a encontrar a otro hombre como él, joven y sobre todo guapo. En pocos días comencé a vender mis muebles. Los rematé a una casa de empeño, y aunque no me dieron el dinero que esperaba, era suficiente. También pagué con eso algunos créditos que tenía en Electra y Coppel, pues ya no iba a generar dinero para dar las mensualidades. Mi ropa, como era demasiada, la tuve que regalar a unas vecinas, pues en la casa de Genaro no había un closet como el mío, apenas si contaba con un ropero viejo. Cuando Jimena se dio cuenta de que todo iba en serio, habló conmigo, diciendo que prefería irse a vivir con su papá. Ella no comprendía que su deber era estar con su madre, quien la había sacado adelante cuando Alonso ni siquiera se preocupaba por su manutención. Pero pues no aceptó el hecho de cambiar su vida, porque Genaro así lo dispuso desde que acepté estar con él. En esos momentos intenté convencerla nuevamente, haciéndole ver que nuestras vidas iban a ser mejor, y aunque no habría dinero de por medio como antes, íbamos a tener la familia que un día se nos fue. Sin embargo, Jimena no estaba de acuerdo, y hasta el último momento se mantuvo en su postura. Me dolió mucho discutir con ella a cada momento, sobre todo cuando se llevaban los muebles para rematarlos en la casa de empeño. Cuando Genaro vio la situación, comenzó a echarme en cara que no la había educado bien. A esa niña le faltan modales y mucho respeto, eran sus palabras. Pero mi niña siempre fue un amor conmigo, solo que no comprendía, ni mucho menos aceptaba, mi felicidad al lado de Genaro. Cuando decidí dejarla ir con su padre, ella me miró llorando y me dijo unas palabras antes de irse. Por Dios, mamá, ojalá y pronto logres abrir los ojos. Cuando escuché eso, pensé que yo estaba actuando mal, pero Genaro apareció para apoyarme y consolarme por la partida de Jimena. Ella se estaba yendo con su papá, y la verdad no lo podía soportar. Pasamos mucho tiempo juntas, y siempre había mucha confianza entre nosotras. Sentí que además de dejar ir a una hija, se estaba yendo con ella, mi mejor amiga. Con todo el dolor de mi corazón, Jimena se fue con su papá. Recuerdo que ese día fue a recogerla su madrastra, pues me urgía que vinieran por ella, porque se iba a cerrar la casa. Genaro me decía que se vendiera, porque era muy grande, y se podía obtener buen dinero con la venta. Eso lo pensé muy bien, aunque no sabría qué hacer con ese dinero, porque una vez que me fui a casa de Genaro,
Él no me dejó que yo pusiera un peso en la casa. Su sueldo no era mucho, apenas alcanzaba para los gastos de la semana, y la verdad, no me acostumbraba a vivir con limitaciones. Solo habían pasado unos cuantos días, cuando extrañaba mi vida de antes, con todas esas comodidades que me daba mi trabajo. Recuerdo que después de 20 días, me llamó mi gran amiga Viviana. Ella no estaba enterada de los últimos acontecimientos, aunque sí sabía lo de Genaro. Le dije que estaba todo bien, porque no deseaba escuchar un reclamo por parte de ella. No obstante, al otro día la encontré en la casa. Cuando abrí la puerta, me sorprendí mucho al verla. Ella no sabía en dónde vivía con Genaro, y aunque no le pregunté quién le había dado la dirección, la verdad me dio mucho gusto volver a verla. «¿Qué pasó, amiga?», dijo con esas palabras que me obligaban a contarle todo, porque ella era como una hermana para mí. Viviana no dijo nada, solo me escuchó, y al final preguntó si realmente yo era feliz con esa vida. Había renunciado a todas mis cosas, y no podía hacer nada sin autorización de Genaro. Al principio sentí muy bonito que él siempre estuviera al pendiente, pero no me dejaba salir a la calle, y si lo hacía, me estaba llamando por teléfono de manera constante. En realidad, le mentí a mi amiga. No era feliz, y la limitante en lo económico me estaba afectando. Ni siquiera tenía dinero para arreglarme el cabello, las uñas y mis tratamientos faciales. Poco a poco me fui notando descuidada, y hasta ya no usaba maquillaje, porque no podía salir de la casa sin el permiso de Genaro. Mi hija solo me visitó una vez. Cuando ella me miró, se acercó para decirme: «Mamá, todavía podemos recuperar nuestra vida». Pero esa era mi vida, y no tenía nada que recuperar. Eso nadie lo podía entender. Genaro, por su parte, fue cambiando conmigo. Ahora se portaba muy frío, y me comenzó a tratar mal. A veces lo escuchaba hablar con groserías, y hasta llegaba a mentarme la madre. No supe cómo me fui acostumbrando a esos malos tratos. Yo no era así, y jamás hubiera permitido esas faltas de respeto cuando vivía en mi propia casa. Pero no sé qué me pasaba con Genaro. Era como si todo fuera algo normal para mí, y no le viera nada de malo. Recuerdo que Viviana vino 2 veces a mi casa. Cuando entró por la puerta, como que dejó un extraño olor. Era como perfume, pero al final picaba la nariz. Ella se enojó la primera vez que estuvo en la casa. Trató de hacerme cambiar de opinión, pero pues no le hice caso, y noté su desesperación. En la segunda vez, entró muy cambiada. Ella se comportó como antes, e inclusive se quedó platicando conmigo en la casa, porque no podía salir a la calle, pues Genaro no le gustaba que lo hiciera. A partir de esos momentos, comencé a sentir que me ahogaba en esa casa. Ya no me gustaba la forma y el trato de Genaro, pues siempre eran las mismas palabras y groserías. Sin embargo, aún no tenía el valor para enfrentarlo, pues no quería que él se enojara conmigo y dejara de hacerme el amor. Con el paso de los días, mi amiga se presentó más seguido a la casa, y una vez llegó con Jimena, mi hija. Ellas no me reclamaron nada, solo estuvieron allí, compartiendo conmigo su tiempo. Genaro no estaba en la casa, porque había salido con sus amigos. Un día estaba mirando un álbum de fotos. Ahí me veía muy feliz, y por dentro deseaba salir corriendo de esa casa, pero no podía hacerlo. En ese momento llegó Genaro, enojado porque no estaba la comida hecha. Venía todo sucio porque llegaba de trabajar. Se acercó y me dio el gasto de la semana, que eran 1,200 pesos. «Pero con esto no va a alcanzar. Quiero comprarme unos zapatos nuevos»,
le dije, porque solo tenía un par de tenis ya viejos. Cuando Genaro escuchó mis palabras, se acercó a mí y me dio una cachetada bien fuerte. Me sacó sangre de un labio y seguido de eso intentó tomarme de los cabellos, pero yo me hice a un lado. Entonces yo me enojé mucho con él, diciéndole que nunca imaginé ese trato de su parte, y era de un hombre patán y cobarde. Una fuerza sacudió mi interior y me salí de la casa, llegando con Viviana. Cuando ella me miró, solo se acercó para abrazarme y darme su consuelo. Le dije que no entendía cómo Genaro pudo convencerme de esa manera, porque a todo le dije que sí. Renuncié a mi trabajo y me deshice de mis cosas con tal de darle el gusto. A veces, Viviana insinúa que me hicieron un trabajo de esos de brujería, y pensándolo bien, quizás eso haya sido muy cierto, sobre todo porque nunca conocí bien a Genaro. Después de unos años, para ser exacta 7, Viviana me confesó que se unió a mi hija para separarme de ese hombre. Tuvimos que hacerte un trabajo para que abrieras los ojos. Por eso ese día dejé ese aroma en tu casa. Mi amiga y mi hija me dicen que lo hicieron juntas, pero la verdad, yo no creo en eso, aunque no está por demás tener precauciones. Cuando quieran conocer a alguien o se enamoren perdidamente a primera vista, como me pasó a mí.